Hola, mis queridos hermanos en Cristo, y mis amigos, bienvenidos al The Advent Spanish Channel, otro segmento, ¿cómo se dice? Programación para estudiar el libro de Apocalipsis de Daniel. Daniel y Apocalipsis, que diga de Uriah Smith. Vamos a estar en el capítulo 2. Antes de empezar, quiero dar unos anuncios por las simples razones, porque nosotros estamos estudiando la escuela sabática, ¿verdad? Yo realmente pues casi no estudio los libros de la conferencia, ya por muchas razones, pero que no lo voy a explicar aquí, porque no es el tema, no quiero hablar de eso. Pero simplemente, pero qué cosas, ¿no? Lo que vamos a estudiar ahora es lo mismo lo que estudié ahora, casi aproximadamente. Ahora pues hablamos de este, bueno, vamos a ver, ahora hablamos de los mensajes de Cristo para ayer y para hoy. O sea, hablan de las cartas también a las siete iglesias, supuestamente en aquel tiempo. Pero también se dice aquí que se vuelve a, ¿cómo se llama? El mensaje de las siete iglesias también es para nosotros hoy en día. Vamos a ver lo que dice aquí. Los mensajes de Jesús le ordenó a Juan que enviar. Antes de comenzar, vamos a orar, porque estamos intentando la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te doy por este hermoso día que está pasando y estamos compartiendo tu palabra en YouTube. Acompáñame y úsame grandemente. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Bendice a todos los que están escuchando, a sus familias, Señor. Pedimos también por la iglesia de las 60, la Juventud del Evangelio Eterno, Señor, para que agarren su templo, Señor, en la tercera de la Vermont. Que concedes la petición de sus corazones y yo sé que ya está hecho y ya está contestada la oración. Porque dice la palabra de Dios que si uno pide creyendo que será hecho, esa es fe y será hecho. Si es tu santa voluntad también. También te pido, Señor, por las personas en la conferencia que despierten, Señor, y en la iglesia algunos fieles están despertando. Pero cuando dan el mensaje, pues tú sabes de que algunos son expulsados, algunos no, pero los que son expulsados siguen predicando afuera. No es necesario estar adentro de una conferencia para predicar el mensaje de los tres ángeles. Tenemos que darlo fuerte y olvidarnos de los apóstatas. Sino sí, hay que exhortarlos, pero también hay que ir a predicar a los que necesitan este mensaje, los que se están pereciendo, ¿verdad? Yo oro por estas personas, oro también por las almas, Señor. Bendice, Señor, a Roadrunner 777 que está allá por África, por esas áreas, haciendo la obra misionera, Señor. Me conmovió el video que los mandó. Y también pido por Esteban Borg. Yo sé que todavía está en la conferencia, pero hay que orar por él, hay que orar por lo que va a ir a hacer él. Pues él va a amar las almas y tiene que ir a darle los conflictos de los siglos, lo que sea, pero bueno, el importante es que llegue el mensaje a las personas que no lo conocen todavía. Es lo importante. La sierva del Señor en el conflicto del siglo nos dice, los amonesta, que nosotros tenemos que dar el mensaje y dejarle los resultados al Señor, ya sea con libros, sea con panfletos, sea predicado, sea en YouTube, sea en todo, Padre Santo, ahorita todo sea hasta la verdad presente, tiene que proclamar este mensaje, dentro de la conferencia, fuera de la conferencia, no intenten que comiencen a darle fuerte, ahorita Señor. Este mensaje los une a todos en una sola iglesia. Para ti solamente hay una iglesia, sea de verdad presente, sea iglesia vestida libre, sean los libres, sean los reformistas. Todos somos uno en ti porque tenemos el mismo mensaje y estamos amonestando a nuestros hermanos que despierten. Todos tenemos el mismo mensaje de amonestación y lo estamos haciendo con un amor tierno hacia tu ministerio, hacia todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Como te amamos, hacemos esta obra misionera. Padre, que este tema que sea de gran bendición. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Vuelvo a mi anuncio. Mira lo que está. Voy a ocupar solamente por este día, porque vamos a hablar de las cartas de Apocalipsis hoy en día en el tema del libro de Daniel de Apocalipsis, la parte 2, que es no la parte 2, sino que es el capítulo 2. En la escuela sabática de nuestra lección, habla de las mismas cartas. Mira lo que dice aquí. Los mensajes que Jesús le ordenó a Juan que enviara a las siete iglesias se registran en Apocalipsis 2 y 3.
Su significado se aplican en tres niveles, Aplicación histórica. Esos mensajes fueron enviados originalmente a 7 iglesias del siglo I, ubicadas en la ciudad prósperas de Asia. Esos cristianos enfrentaban serios desafíos. Varias ciudades establecieron el culto al emperador en sus templos como muestra de su lealtad a Roma. La adoración al emperador se volvió obligatoria. También se esperaba que los ciudadanos participaran en eventos públicos y ceremonias religiosas paganas. O sea que estaban forzados. Un poder político estaba forzando todo esto en aquel tiempo, ¿verdad? Parece que era Roma, sí, Roma, aquí está. Ahora, debido a que muchos cristianos se negaban a participar en estas prácticas, enfrentaban pruebas e incluso a veces el martirio. Encomendado por Cristo, Juan escribió los 7 mensajes para ayudarlos con estos desafíos. Aplicación profética. Ahora aplicación profética. Ahora ya vimos la historia, ahora vamos a ir a aplicación profética. En la aplicación profética, el hecho de que Apocalipsis sea un libro profético, para que solo se haya elegido 7 iglesias para recibir estos mensajes, también señala el carácter profético de los mensajes. Las condiciones espirituales de las 7 iglesias coinciden con las condiciones espirituales de la iglesia de Dios en diferentes periodos de históricos. O sea, en diferentes épocas, ¿ve? Históricos, claro. Los 7 mensajes pretenden ofrecer desde la perspectiva celestial un estudio panorámico del estado del espiritual de la cristiandad desde el siglo I hasta el fin del mundo. Aplicación universal ahora. Así como todo el libro de Apocalipsis fue enviado como una sola carta que debía leerse en cada iglesia, en Apocalipsis 1, 11, 22, 16, así también los 7 mensajes contienen lecciones que puedan aplicarse a los cristianos en diferentes lugares y ocasiones. Por ejemplo, aunque las características general del cristianismo actual es laodicense, algunos cristianos pueden identificarse con las características de algunas de las otras iglesias. Lo bueno es que cualquiera que sea nuestra condición espiritual, Dios se encuentra con los seres humanos caídos donde están ellos. Ahora bien, esto es lo que habló ahora el día de ahora, la lección de la escuela sabática. Ahora vamos a estudiar profundo estas cartas junto con el pastor Uriah Smith, ¿verdad? Vamos a comenzar con el himno. Y luego, antes de cerrar, pues me gustaría compartir algunas notas de la sierva del Señor que habla de las cartas. Compartémoslo ahorita, que tenemos nada más unos párrafos. En Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 2702, dice así: mensaje de Cristo para ayer y para hoy. Cuando Dios estaba por revelar al amado Juan la historia de la iglesia durante los siglos futuros, le reveló el interés y cuidado del Salvador por su pueblo, mostrándole uno semejante al Hijo del Hombre, que andaba entre los candelabros que simbolizaban las 7 iglesias, mientras se le mostraban a Juan las últimas grandes luchas de la iglesia con las potencias terrenales, y también se le permitió contemplar la victoria final, la liberación de los fieles. Vio la iglesia en conflicto mortífero con la bestia y su imagen, y la adoración de esa bestia impuesta bajo la pena de muerte. Pero mirando más allá del humo y el estruendo,
de la batalla, contempló una hueste sobre el monte de Sión, con el cordero llevando, en vez de la marca de la bestia, llevando el nombre del cordero en vez de la marca de la bestia, el nombre de su padre escrito en sus frentes, y vio también los que habían alcanzado la victoria de la bestia y su imagen y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio, teniendo las arpas de Dios, que está registrado en Apocalipsis 1:13, 14:1 y 15:2, cantando el himno de Moisés del Cordero. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 702. O sea que había dos grupos. Un grupo que recibió la marca de la bestia y el otro grupo que recibió el sello del Señor, ¿verdad? Y todo lo vio Juan en visión. Y por eso, y también lo escribió. Bueno, gracias. Esto es bueno lo que estaba yo leyendo. Me gusta leer las notas de la hermana del libro, de la lección de ahora. Vamos a irnos ahora rápidamente a cantar y alabar al Señor. Vamos a cantar el himno 500 del himnario antiguo. Vamos a ir más allá del sol. Es un hermoso himno. Cantemos todos juntos y comenzamos nuestro estudio profundo de las cartas con el libro de Daniel Apocalipsis de Smith. Este es el segundo capítulo. Pero cantemos al Señor antes de empezar. Nuestra vida camina riquezas, sin brillar la gloria. Tengo mi mansión, una bendita en las sorpresas, mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol, más allá del sol. Más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol. Por el mundo, caminando, me rodea y hay tentación. Jesucristo me está probando, yo me salvo a su mansión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol. Toda rosa, imagen humano, lo impactible de la salvación. La cosa hecha por su mano, fue a prepararle a la salvación. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo lugar más allá del sol. Más allá del sol. Gracias. Amén. Gracias al Señor por esta alabanza, ¿verdad? Pero vamos a comenzar ya con nuestra lectura. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar otra vez de nuevo antes de empezar a estudiar la palabra del Señor. Amante Padre Celestial, Dios que moras en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Señor, acompáñame, Señor, con tu Santo Espíritu, dando la revelación, el entendimiento, para poder entender tu santa palabra, Señor. Guía a los que están escuchando para que ellos aprendan el libro de Daniel y Apocalipsis tal como debe ser explicado correctamente.
Gracias te doy, Señor, por este privilegio de tener, porque si no fuera tu voluntad no tuviera ni ganas de hacer esto, pero como es tu voluntad, tú implantas el aliento y las ganas y la energía de hacer estos temas, o sea, de compartir estos temas. Ya los tengo aquí en casa, en vez de tenerlos de adorno en PDF, es de compartirlos, ¿no? Y yo tengo, y a mí yo lo hago con gozo y con alegría para compartir este hermoso mensaje de los tres ángeles a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Me gozo, Señor, de hacer estos videos. Me gusta, me encanta. Es un hobby favorito ya para mí. Compartir la palabra de Dios. Mientras ahorita que se puede, porque va a haber tiempo que esto ya no se va a permitir y no vamos a poder. Ahorita hay que aprovechar, hay que darle duro a este mensaje. En Cristo Jesús, gracias por todo. Acompáñame que sean tus palabras y no las mías. En Cristo Jesús te lo pido. Amén. Bueno, vamos a comenzar. Estamos en el capítulo 2 ahora del libro Daniel y Apocalipsis de Uriah Smith. Vamos a estar estudiando las cartas de Jesús a las iglesias. Ojalá que podamos completar todo ahora en este mismo día. Si en dado caso no lo podemos completar, pues vamos a tener la segunda parte como hicimos con el primer capítulo. Pero mientras, démosle a lo máximo, lo más como que podamos aguantar en esta noche, ¿verdad? Bueno. Ok, vamos a comenzar. En el primer capítulo, el profeta, el primer capítulo, dice aquí. Uy, se me olvidó. Están fallando los controles. Vamos a usar el mouse. Ok, ahí está. Ok, las cartas de Jesús a las iglesias. Comencemos. En el primer capítulo, el profeta bosquejó el tema de las 7 iglesias y su ministerio, representadas las primeras por 7 candeleros y el último por 7 estrellas. Ahora considera a cada iglesia en particular y escribe el mensaje que le está destinado, dirigiendo en cada caso de la epístola al ángel de la iglesia, o sea, su ministerio. Vamos a analizar los versículos del 1 al 7. ¿Ok? Del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7. Vamos a analizar Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Escribe el ángel de la iglesia en Efesio. Escribe el ángel de la iglesia en Efesio, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice estas cosas: yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. ¿De dónde has caído? Uy, ya me perdí. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntate y haz las primeras obras, pues si no, vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Mas tienes esto, que aborreces los hechos de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré comer del árbol de la vida, y el cual está en medio del paraíso de Dios. Bonito mensaje. Es un mensaje de amonestación a esta iglesia en Efesio. Sigamos. Ahora, la iglesia de Efesio. En las observaciones referentes a Apocalipsis 1:4, se han
presentado algunas de las razones por las cuales los mensajes dirigidos a las 7 iglesias deben considerarse como proféticos y aplicables a 7 periodos distintos que abarcan la era cristiana. Puede añadirse aquí que esta opinión no es nueva. Thomas Newton dice, muchos contienen y entre ellos hombres tan sabios como Moro y Vitringa. Me cuesta pronunciar ciertas palabras, pero ahí están, los pueden leer junto conmigo. Vitringa, que 7 epístolas son proféticas de otros tantos periodos sucesivos y estados de la iglesia desde el comienzo hasta la conclusión de todo. Aquí está este numerito que está aquí, número 1, porque al final de este capítulo va a estar todas las referencias. Acuérdense qué es lo que pasó en el capítulo 1, ¿verdad? Sigamos. Thomas Scott dice, muchos expositores se han imaginado que estas epístolas dirigidas a las 7 iglesias eran proféticas bíblicas de 7 periodos distintos, en los cuales se iba a dividir todo el plazo desde el tiempo de los apóstoles hasta el fin del mundo. Aunque ni Newton ni Scott apoyan esta opinión, pensé que era su apellido. Anyways, aunque ni Newton ni Scott apoyan esta opinión, su testimonio demuestra que la habían albergado muchos expositores. 2 de ellos dicen, el más antiguo comentador de Apocalipsis, cuya obra haya llegado hasta nosotros, fue Victorino, obispo de Pataú y Patavio, que sufrió el martirio en el año 303. Era contemporáneo de Ireneo y hombre de piedad y diligencia en la presencia de las enseñanzas de las Escrituras y vigorosos en su percepción del significado de los escritores sagrados. Con excepción de algunos fragmentos, la mayor parte de sus escritos se han perdido. ¡Wow! Sobreviven sus comentarios del Apocalipsis en un texto menos puro de lo que podríamos desear, pero bastan para darnos el resumen de sus opiniones. En su Escolia en Apocalipsis dice de que Juan dirige a una iglesia, lo dirige a todas, que Pablo fue el primero y enseñar que hay 7 iglesias en el mundo entero y las 7 iglesias nombradas representan la iglesia católica universal. ¡Wow! ¡Qué tremendo información que estamos investigando aquí! Voy a volver a repetir esto. En su Escolia en Apocalipsis dice que lo que Juan dirige a una dice que lo que Juan dirige a una iglesia lo dirige a todas. Que Pablo fue el primero en enseñar que hay 7 iglesias en el mundo entero y que las 7 iglesias nombradas representan la Iglesia Católica Universal. Wow, que vamos a ver qué más dice aquí. Y que Juan, a fin de observar el mismo método, no se había excedido del número de 7. No se había excedido del número 7, ¿ok? Lo que Victorino quiere decir es que Pablo, al escribir a las 7 iglesias y solamente a 7, quería dar a entender que todas las iglesias de todos los tiempos quedan abarcadas a las 7 y que de la misma manera las 7 iglesias del Apocalipsis están destinadas a abarcar todas las iglesias del mundo, es decir, que la Iglesia Católica Universal de todas las edades. Tal era también la opinión de Ticonio en el siglo, ¿cómo se llama? En el siglo, let me see something. Parece que este siglo es el 5. En el siglo 4, de Aretas de Capadocia y Paramacio de
Adrumeto en el siglo VI, de Vitringa, Mede Moro, Gilslestone y muchos otros teólogos de épocas ulteriores. ¿Ok? Eso es lo que piensan ellos. Los puntos de vista de estos teólogos, pues, que supuestamente hablaba de la Iglesia Católica. Vamos a seguir leyendo, es interesante esta información. Mede expuso las 7 epístolas como proféticas de las 7 edades de la Iglesia, en forma tal que todo lo bueno se hallase allí profetizado acerca de ella y todo lo malo acerca de Roma. Véase Trench Locke, cita página 228. Más tarde aún Virtriga expuso las epístolas según el mismo principio y las escribe en las páginas 32-36 de ese libro que acabamos de dar la referencia. Existimo spiritum es bi typo el embleme septem ecclesiariam asae nobis volisui dipengere setem vanantas stato ecclesiae Christiani usted al adventum domini añadiendo demonstrator ias profetis non dogmatis exponendas. Estos son, parece que son lenguaje de, ¿cómo se llama? Latín, que estamos leyendo aquí. Ni siquiera se entiende, eso vamos a tener que skip todo esto. Mede en sus obras, Advert capítulo 10, página 905. Todos esos lenguajes latín no los voy a leer. Ustedes los pueden leer en la pantalla porque como cuesta pronunciar. Presenta más ampliamente su opinión como sigue. Si consideramos que su número es 7 y que es un número de revolución de veces, o si consideramos la elección del Espíritu Santo que no abarca todas las iglesias, ni siquiera las más famosas del mundo, como Antioquía, Alejandría, Roma. Si se consideran bien estas cosas, no puede verse que estas 7 iglesias, además de su aspecto literal, estaban destinadas a ser como modelos y figuras de las figuras de las diversas edades de la Iglesia Católica desde el principio hasta el fin. De manera que estas 7 iglesias serían para nosotros nuestras proféticas de 7 temperamentos y estados sucesivos de toda la iglesia visible según sus diversas edades. Si esto se concede, entonces ciertamente la primera iglesia, o sea, el estado efesio, debe ser la primera y la última será la postrera. La mención de los falsos judíos de la sinagoga de Satanás en Apocalipsis capítulo 2, al hablar a las 5 iglesias del medio indica que pertenecen a los tiempos de la bestia y Babilonia. Y en cuanto a la sexta, es especial, tenemos un carácter adecuado donde situarla, a saber, parcialmente hacia el tiempo en que la bestia cae y parcialmente después de su destrucción, cuando viene la nueva Jerusalén. De los actores citados se desprende que lo que indujo a los comentadores de tiempos más modernos a descartar la opinión que atribuía una naturaleza profética a los mensajes de las 7 iglesias es la doctrina comparativa reciente y antibíblica del milenio temporal. La última condición de la iglesia, según se describe en Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 17, se considera incompatible con el estado glorioso de cosas que ha de existir en esta tierra durante 1000 años, cuando todo el mundo se haya convertido a Dios
En este caso, como en muchos otros, se procura la opinión bíblica se adapte a otras más agradables. Como en los tiempos antiguos, los corazones humanos siguen amando las cosas lisonjeras y sus oídos se mantienen siempre abiertos favorablemente para los que predicen la paz. Bueno, y ahora vamos a analizar, ahora analicemos la primera iglesia nombrada, es Efesio. Según la interpretación que damos aquí, este símbolo abarcaría el primer periodo de la iglesia, o sea, apostólico. La definición de la palabra Efesio es deseable, palabra que describe fielmente el carácter de la condición de la iglesia durante su primera etapa. Los cristianos primeros habían recibido la doctrina de Cristo en toda su pureza. Disfrutaban los beneficios de los dones del Espíritu Santo. Se distinguían por sus obras, labores y paciencia. Fieles a los principios puros enseñados por Cristo, no podían soportar los que obraban mal y probaban los falsos apóstoles, descubrían cuál era su verdadero carácter y los hallaban mentirosos. No tenemos evidencia de que la iglesia literal de Efesios hiciese esto en mayor escala que otras iglesias de aquel tiempo. No lo da a entender el apóstol Pablo en la epístola que se dirige a esa iglesia. Era una obra que toda la iglesia cristiana realizaba en aquel tiempo y que era muy propio lo que hiciese. Véase Hechos capítulo 15, 2 y 2 de Corintios 11, 13. Vamos nosotros a la palabra de Dios. Lástima que no tengo la Biblia ahí instalada, pero vamos a ir a nuestra Biblia, a 15 capítulo, váyanse en sus Biblias, a capítulo 15 de los Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a ver, es el Hechos, capítulo 15. Hechos 15. Versículo 2. Versículo 2. Así dice, diálogo al concilio. Así que cuando Pablo y Bernabé tuvieron una decisión y contienda no pequeña con ellos, determinaron que Pablo y Bernabé y algunos otros de ellos subiesen a Jerusalén a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Esto habla de un problema que hubo. Hechos, estoy leyendo 15, versículo 2. ¿Ve? Okay. Aquí hubo un problema. Aquí habla de un problema. Ahora vamos a ir a 2 de Corintios 11. 11:13, habla de un problema, pues. Ok, vamos a ir a Corintios. Corintios. Segunda de Corintios 11:13. 11:13. 11:13. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, disfrazados como apóstoles de Cristo. O sea, había problemas también en el tiempo de Pablo, que habían falsos maestros y falsos profetas, lo que sea. Bueno, falsos maestros, pues. Ahora, llegamos con nuestro tema aquí. El ángel de la iglesia. El ángel de una iglesia debe presentar un mensajero o ministerio de aquella iglesia. Como cada iglesia abarca cierto plazo, el ángel de cada iglesia debe presentar al ministerio, o sea, a todos los verdaderos ministerios de Cristo durante el periodo abarcado por esa iglesia, por el hecho de que los diferentes mensajes iban dirigidos a los ministros, no deben entenderse como aplicables a ellos
solo, sino que se dirigen apropiadamente a la iglesia por su intermedio. Quiere decir que no lo vamos a dirigir, que Pablo, o que Bernabé, o que no, sino que en general a la iglesia. No individual, sino en general. ¿Ok? Porque cada individual tenía tal vez su encuentro con Jesús, alguno era tibio, alguno no, pero estamos hablando de la mayor parte de toda la iglesia en completa, cómo era su estado, cómo era todo, ¿verdad? Porque incluso había también gente apóstata dentro y gente fiel. Acuérdense que los fieles siempre son un pequeño número, pero por eso es que dice no hay que nosotros aplicarlos a personas, sino que como o grupo. Como un ejemplo, la iglesia de la Odisea se marca como la iglesia adventista del séptimo día en el estado que está en apostasía. Entonces nosotros, para llegar a salir de la apostasía individualmente, porque la salvación es individualmente nosotros tenemos que salir del estado de laodicenses y entrar al estado de, como un ejemplo, como Filadelfia, porque la Filadelfia tiene menos problemas que la Odisea. O sea, tenemos que reformarlos como estaba Filadelfia. Es un ejemplo que estoy dando nada más, un mero speech. Ahora vamos a una causa de queja. Tengo contra ti, dice Cristo, que has dejado tu primer amor. El abandono del primer amor es tan merecedor de una amonestación como el de apartarse de una doctrina fundamental o de la moralidad bíblica. No se acusa aquí que la iglesia haber caído a la gracia ni de haber dejado que se extinguiese su amor, sino que que disminuyó. No hay celo ni sufrimiento que pueda expiar la falta del primer amor. Nunca debe llegar en la experiencia del cristiano la ocasión en que si se lo interroga acerca de cuál es el momento de su amor hacia Cristo, no puede decir el actual. Pero si llega una ocasión tal, entonces debe recordar de dónde cayó, meditar en ello, evocar cuidadosamente el estado de su interior aceptación con Dios y apresurarse a arrepentirse y desandar sus pasos hasta llegar a aquella posición deseable. El amor, como la fe, se manifiesta por las obras y el primer amor, cuando se alcance, producirá siempre sus correspondientes obras. Ahora bien, hermanos, en esta, como yo entiendo ese versículo, le dice a esa iglesia que regresara, que se recordara dónde ha caído y que rezara su primer amor, como lo dice aquí el pastor Joriah Smith, ¿verdad? Para mí yo lo entiendo de esta forma, que si tú, un ejemplo, que si tú amabas, cuando tú te bautizaste de primera vez, recibiste estudios bíblicos y estabas gozoso y estabas enamorada de Cristo, ese es tu primer amor con Cristo. Te bautizaste, hiciste obra misionera, pero a lo largo del tiempo, los años, llegó a enfriarse ese primer amor. Y todavía estás siguiendo la iglesia, no te has salido de la iglesia, estás en la iglesia, estás haciendo obra misionera, pero el amor de Cristo ya no es igual como era antes, sino que te estás enfriando y desenfriando y te pones tibia. ¿Ok? Y cuando se pone tibia, entonces ahí te recuerda de dónde, tienes que recordar de dónde has caído y levantarte y volver otra vez a enamorarte de Cristo como antes lo amabas. Regresar a tu primer amor. Eso es lo que yo entiendo de ese versículo. Pero el punto es de que es un mensaje a una iglesia que como grupo, no individual, como grupo, en totalidad, la iglesia ha perdido su primer amor. Pero recuerda que hay individuos que todavía aman a Jesús dentro de esa iglesia, ¿verdad? Pero la mayoría le está hablando a los líderes que se están apostatando. A los líderes son los que, cuando Dios siempre habla a los líderes, ¿verdad? Y algunos miembros que están apostatando también, porque acuérdense que si se envenena la cabeza, también toda la iglesia puede llegar a envenenarse. Pero
siempre hay siempre fieles y en todas épocas hay remanente en cada iglesia. Tremendo. Dios siempre tiene su remanente en cada época. Pero ahora vamos a ir a la amonestación. ¿Verdad? Bueno, es nada más un punto de vista que yo tengo, es para compartirlos con ustedes, ¿verdad? Bueno, la amonestación. Vendré presto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. ¿Ves? Ahí está la advertencia. Si no se arrepiente, se mueve el candelero, se lo quita. O sea, se apaga. La venida mencionada aquí debe ser una venida figurativa. Significa juicio o castigo por cuanto es condicional. El, el quitamiento del candelero significa que se privará a la iglesia de la luz y las ventajas del evangelio para confiárselas a otras manos, a menos que ella desempeñe mejor las responsabilidades de su cometido. Significa que Cristo rechaza a sus miembros como representantes suyos que han de llevar la luz de la verdad y el evangelio ante el mundo. Esta amenaza se aplica tanto a los miembros individuales como a la iglesia en conjunto. Amén. Estoy de acuerdo. No sabemos cuántos de los que profesaban el cristianismo durante ese periodo fueron deficientes y rechazados, pero indudablemente fueron muchos. Así fueron siguiendo las cosas, permaneciendo algunos firmes, apostatando otros y dejando de transmitir la luz al mundo. Pero nuevos conversos llenaban mientras tanto las vacantes dejadas por la muerte y la apostasía, hasta que la iglesia alcanzó en su experiencia una nueva y era señalada por otro periodo de su historia y abarcada por otro mensaje. Qué tremendo amonestación. La amonestación. ¿Qué cosas? Es cierto, cuando una iglesia en totalidad comienza a apostatar, vamos a hablar como organización, comienza a apostatar y no da la luz que les fue encomendada, es quitado y dárselo a otro grupo que lo haga. Hermanos y hermanas, hoy estamos en el tiempo final. La iglesia oficial de la conferencia de la iglesia adventista, estamos hablando de la mera iglesia, algunos todavía predican el mensaje, pero son muy poquitos, hermanos, muy poquitos. Pero como iglesia, si sigue así, si sigue mal, el Señor supuestamente le encomienda el trabajo al remanente, y el remanente terminará la obra a proclamar este hermoso mensaje a todo el mundo, por medio de persecución, me imagino yo, o o sea, se espera, como dicen, se espera a la ley dominical va a causar un buen zarandeo y ahí es donde se va a terminar la obra por el remanente que quede firme después del gran zarandeo. Ahorita estamos en tiempo de zarandeo, pero va a haber uno más grande, tremendo. Bueno, eso ya lo he dicho varias veces en mis videos. Vamos, sigamos estudiando. Las nicolitas, vamos a ver lo que son los nicolitas. ¿Cuán dispuesto está Cristo a elogiar a su pueblo por cualesquiera buenas cualidades que posean? Si hay algo que él aprueba, lo menciona primero. En este mensaje a la iglesia de Efesios, después de mencionar primero sus características elogiosas y luego sus fracasos, como si no quisiera pasar por alto ninguna de sus buenas cualidades, dice que sus miembros aborrecían las acciones de los nicolitas y que él también aborrecía. La doctrina de los mismos se condenan en el versículo 15. Parece que eran personas cuyas acciones y doctrinas eran abominación para el cielo. Su origen es, cierto modo, dudoso. Algunos dicen que provenían de nicolitas de Antioquía, uno de los 7 diáconos. En el libro de Hechos capítulo 6
el libro de Hechos capítulo 6:5. Otros aseguran que le atribuían en el origen de sus doctrinas para tener el prestigio de su nombre, mientras que una tercera opinión es la secta recibió su nombre de ciertos nicolaítas de fecha ulterior. La última teoría es probablemente la más correcta. En cuanto a sus doctrinas y prácticas, pareciera que preconizaban la comunidad de esposas, consideraban con diferencia el adulterio y la fornicación y permitían que se comiesen cosas ofrecidas a los ídolos. Ese es el tiempo de Pablo. Véanse Clark Quito y otros comentadores. La invitación a prestar atención. La invitación a prestar atención. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es una manera solemne de atraer la atención universal a lo que es de importancia general y portentosa. Se dirige el mismo lenguaje a cada una de las 7 iglesias. Cristo, cuando estuvo en la tierra, empleó la misma forma de hablar al llamar la atención a la gente a las más importantes de sus enseñanzas. La usó con referencia a la misión de Juan, Mateo 11:15, la parábola del sembrador en Mateo 13:9, la parábola de la cizaña que recalcaba el fin del mundo en Mateo 13:43. También se usa en relación con el cumplimiento de una profecía importante en Apocalipsis 13, versículo 9. La promesa al vencedor. La promesa al vencedor. Al vencedor se le promete que comerá del árbol de la vida que crece en medio del paraíso o huerto de Dios. ¿Dónde está ese paraíso? Es la pregunta. Está en el tercer ciclo. Pablo escribe en 2 de Corintios 12:2 que conocía a un hombre. Se refería a sí mismo. Que fue arrebatado al tercer cielo. En el versículo 4 dice que fue arrebatado al paraíso, lo cual nos permite sacar una sola conclusión, a saber que el paraíso se halla en el tercer cielo. Parece que en ese paraíso está el árbol de la vida. La Biblia presenta un solo árbol de la vida. Lo menciona 6 veces, 3 en Génesis y otras veces en el Apocalipsis, pero cada vez el nombre va acompañado del artículo definido él. Es el árbol de la vida. En el primer libro de la Biblia, el árbol de la vida es en el último y el árbol de la vida en el paraíso, término usado por huerto en la traducción griega de Génesis, en el Edén, en el principio, en el árbol de la vida, en el paraíso celestial, de la cual habla ahora Juan. Si hay solamente un árbol y estaba al principio en la tierra, se puede preguntar cómo es que ahora está en el cielo. ¿Cómo es que está en el cielo? La respuesta es que debe haber sido llevado al paraíso celestial. No, la única manera en que un mismo cuerpo antes situado en un lugar pueda situarse en otro consiste en lo que se lo transporte allí. Hay buenas razones para creer que el árbol de la vida y el paraíso fueron trasladados de la tierra al cielo. Un comentador observa al respecto. O sea que se cree que el árbol de la vida o el árbol de la vida o no, el árbol de la vida fue trasladado al cielo. Eso se cree.
La Biblia no lo declara de esa forma, o sea, conforme a los textos, uno que estaba en Génesis y el otro estaba en Apocalipsis, está supuestamente, o sea, se menciona como varias veces, dice, está uno en Génesis, el otro está en Apocalipsis, y o sea, en varios textos técnicamente, como acabamos de leer ahí. Bueno, y está en el cielo. Qué cosita que nos dejan, qué cositas, ¿verdad? A veces leemos los textos bíblicos y no nos damos realmente cuenta exactamente lo que está hablando. Qué tremendo. Wow. Anyways, el acto de Dios a colocar, el acto de Dios a colocar, ¿no? Ya, espérate. El acto de Dios de colocar querubines para guardar el camino del árbol de la vida en Génesis 3:24 en el huerto de Edén no tiene solamente su aspecto de severidad judicial, sino que es también en cierto sentido una promesa llena de consuelo. La morada bienaventurada de la cual se expulsó al hombre no es aniquilada ni abandonada a la desolación y la ruina, sino retraída de la tierra y del hombre y consignada al cuidado de los seres más perfectos de Dios, a fin de que pueda ser devuelta finalmente al hombre cuando haya sido redimido. Apocalipsis 22, versículo 2. El huerto, como existió antes, el huerto como existió antes que Dios lo plantara y adornara, cayó bajo la maldición como el resto de la tierra. Pero el aditamiento celestial y parasiaico fue eximido y confiado a los querubines. El paraíso verdadero a ideal ha sido trasladado al mundo invisible. Por lo menos una copia simbólica de él establecida en el lugar santísimo del tabernáculo fue concedida al pueblo de Israel de acuerdo con el modelo que Moisés vio en el monte de Éxodo 25, 9 y 40. El original mismo, como renovada habitación del hombre redimido, bajará finalmente a la tierra. En Apocalipsis 21, versículo 10. Quiere decir que está hablando de Jesús mismo. Quiere decir que hay un paraíso hasta el tercer cielo, donde está Jesús, donde está el templo celestial, el santuario celestial. Debe haber un paraíso por ahí. Tremendo. Sigamos leyendo. Al vencedor se le promete pues una restauración que incluirá más de lo que Adán perdió. Esta promesa se dirige no solamente a los vencedores de aquel periodo de la iglesia, sino a todos los vencedores de todas las épocas, porque las grandes recompensas del cielo no tienen restricciones. Esfuérzate, lector, por ser vencedor, porque el que obtiene acceso al árbol de la vida en medio del paraíso de Dios no morirá más. Hermanos y hermanas, lo que está dando a entender es que nosotros tengamos un encuentro con Jesús, que amemos a Jesús. Él es la vida eterna, Él es nuestro todo, para poder disfrutar del paraíso renovado, de la copia del original, lo que sea. El punto es llegar allí. Cristo te ama y Cristo quiere salvar tu alma. Entrégate a Él para que tengas vida eterna y vayas al paraíso cuando venga Cristo a recoger a su pueblo. Bendito sea el Señor, ¿verdad? Ahora sigamos estudiando. El plazo de la iglesia. El plazo abarcado por la primera iglesia puede considerarse como el transcurrido desde la resurrección de Cristo hasta el final del primer siglo o hasta la muerte del último de los apóstoles. Versículo 8 al 11 vamos a estar analizando ahora. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postero que fue muerto. Y vivió, dice, estas cosas, que es Cristo.
Yo sé tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, mas son sinagoga de Satanás. No tengas ningún temor de las cosas que has de padecer, o no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Versículo 8. Okay. La iglesia de Esmirna. Se notará que al presentarse a cada iglesia, el Señor menciona algunas de sus características que lo hacen particularmente idóneo para darles el testimonio que pronuncia. A la iglesia de Esmirna, que estaba por pasar por la terrible prueba de la persecución, y se revela como el que estuvo muerto, pero que ahora vive. Si sus miembros estaban llamados a sellar su testimonio por su sangre, debían recordar que los contemplaban los ojos de aquel que había participado en la misma suerte, pero había triunfado de la muerte y podía sacarlos de la tumba a la que los hacía bajar el martirio. O sea, decir que nosotros, pues, si morimos por Cristo y como mártir, pues ahí está la promesa, nos vamos a resucitar. Pobreza y riqueza ahora. Yo sé que tu pobreza le dice a Cristo, pero tú eres rico. Esto puede parecer al principio una extraña paradoja. Pero ¿quiénes son verdaderamente ricos en este mundo? Los que son ricos en fe y herederos del reino. Las riquezas de este mundo por las cuales los hombres luchan con tanta energía y por los cuales con frecuencia truecan la felicidad actual y la futura vida eterna. Son una moneda que no tiene curso en el cielo. Otro escritor ha dicho, hay muchos ricos pobres y muchos pobres ricos. Dicen ser judíos y no lo son. Es muy evidente que aquí no se usa la palabra judío en su sentido literal. Denota algún carácter que fue aprobado por las normas evangélicas. El lenguaje de Pablo aclara este punto. Dice, porque no es judío el que lo es en manifiesto, ni en la circuncisión es la que es en manifiesto en la carne, mas es judío en el verdadero sentido cristiano, el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no es de los hombres, sino de Dios. Romanos 2, 28 y 29. También dice, porque no todos los que son de Israel son israelitas, ni por ser simiente de Abraham son todos hijos. Romanos 9, 6 y 7, en Galatas 3, 28 y 29. Pablo nos dice, además, que en Cristo no hay tales distinciones exteriores como las que caracterizan a los judíos, a los griegos, sino que si somos de Cristo, entonces somos simiente de Abraham, en el verdadero sentido, y herederos de alguna promesa, según la promesa que diga. Decir, como dicen algunos, que el término judío no se aplica nunca a los cristianos es contradecir todas estas declaraciones espirituales de Pablo y el testimonio que dirige a la iglesia de Esmirna. El testigo fiel y verdadero al verdadero. Algunos simulaban
y hipócritamente ser judíos en este sentido cristiano, cuando no poseían las características necesarias, los cuales eran de la sinagoga de Satanás. Cuando dice ser judío y no lo son, se refiere a un cristiano que dice que es cristiano, pero realmente no lo es porque no lo practica. Solamente tiene el título por nominal. O sea, hay un ejemplo. En la iglesia adventista del séptimo día, no todos dentro de la iglesia son adventistas. ¿Por qué? Porque, porque los adventistas pues creemos en todo lo que creemos y lo que predicamos y la vivimos y la practicamos. Pero hay unos que nada más la enseñan la teoría, pero no la practican. Leen la Biblia, estudian la Biblia, pero no la viven, no la practican. Esos se llaman adventistas nominales. Son falsos adventistas. Un ejemplo, estamos dando un ejemplo. Un falso adventista es que sabe la verdad, pero no la comparte, está tibio, está en apostasía, o sea, es un ejemplo, o está dando mal testimonio, o está en adulterio, fornicación, qué sé yo. ¿Ves? Pero el punto es de que hay cristianos falsos. No, nosotros, por decirlo, como Cristo fue judío y Él nos compró con su sangre, divina sangre, nos compró con su divina sangre, somos adoptados, tenemos derecho a ser llamados hijos de Dios. Dios nos da ese derecho, porque nos compró con la sangre de Cristo. Sangre nos compró, nos adoptó, somos judíos espirituales, o leamos, en otras palabras, israelitas espirituales. Vamos a hablar de la tribulación ahora de 10 días. Como este mensaje es profético, el tiempo mencionado en él debe considerarse también como profético. En vista de que un día profético representa un año literal, los 10 días representan 10 años. Es un hecho notable que la última y las más sangrientas de las persecuciones que sufrió la iglesia cristiana, la que se inició bajo Diocleciano, duró precisamente 10 años, del año 303 al año 313. Se cumplió la profecía. Un día, o sea, teorizaron de 10 días, un día por año son 10 años. Tremendo. Ahora, sería difícil aplicar este lenguaje si no se consideran proféticos estos mensajes, porque en tal caso se representarían aquí solamente 10 días literales. No apareciera probable una persecución de solamente 10 días o sufrida por una sola iglesia. Hubiese de ser objeto de una profecía y además no se puede encontrar mencionado en un caso tal de persecución limitada. Por la otra parte, si se aplica esta persecución a cualquiera de las notables de aquel periodo, como puede decirse que le colocó una iglesia sola. Todas las iglesias sufrieron durante esas persecuciones. No resultaría, por lo tanto, apropiado elegir un solo grupo de particular con exclusión de los demás como el afectado por esa calamidad. La amonestación. Sé fiel hasta la muerte. Algunos han querido hacer de esta expresión un argumento en favor de la recepción de la inmortalidad en el momento de la muerte. Es un argumento que no tiene peso, porque no se afirma allí que la corona de la vida sea concedida inmediatamente después de la muerte. Por consiguiente, debemos estudiar otros pasajes de la Escritura para saber cuándo se recibe la corona de la vida, y otros pasajes nos informan detenidamente. Pablo declara que esta corona será dada cuando aparezca Cristo, en 2 de Timoteo 4:8. Cuando suene la última trompeta de 1 de Corintios 15, 51 al 54, cuando el Señor mismo descienda del cielo, 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Cuando el príncipe de los pastores aparezca, dice
Pedro, 1 Pedro 5, 4. Cuando el príncipe de los pastores aparezca, dice Pedro, 1 Pedro 5, 4, en la resurrección de los justos, dice Cristo, Lucas 14, 14. Y cuando vuelva para llevar a los suyos a las mansiones preparadas para ellos, a fin de que estén siempre con él, con él, con él. Juan 14, 13. Sé fiel hasta la muerte, y habiendo sido así, fiel cuando llegue el momento en que sean recompensados los santos de Dios, recibirás una corona de vida. Bonita la recompensa. Estamos en el 3. Ya estamos en el 23 ya. Mis queridos hermanos, hemos terminado la parte 1 de este hermoso capítulo 2. Vamos a hacer la segunda parte probablemente al siguiente día. Vamos a terminar hoy en día porque el tiempo se nos ha acabado. Mi grabación máximo es de 1 hora o de 1 hora 20 minutos o 1 hora para que ustedes pues descansen y sigamos al siguiente día o al siguiente día cuando esté disponible el segundo, la parte 2 de este hermoso tema del capítulo 1 del libro de Daniel de Apocalipsis. Estamos estudiando las 7 iglesias bien profundo, ¿verdad? Vamos a tener la segunda parte muy pronto, ¿ok? Ojalá que se hayan gozado hoy en día. Yo sé que se quedaron tal vez picados, ¿verdad? De lo que vamos a presentar al siguiente video de esta grabación del capítulo 2 del libro de Daniel de Apocalipsis de Uriah Smith. Vamos a cerrar con esta oración y vamos a hacer un invitado. Si ya hablamos vamos a hacer una invitación a que acepten a Cristo como su Salvador personal hoy en esta noche. Ustedes ya hemos estudiado sobre el paraíso que está en el tercer cielo, ¿verdad? Ahora también ese paraíso se va a trasladar aquí después del milenio, o sea, en la Nueva Jerusalén. Y yo le voy a decir una cosa, hermanos. ¿Quiere usted estar allí? ¿Quiere irse al cielo con el pueblo del Señor cuando Cristo venga? Si usted pues muere antes de la segunda venida de Cristo, quiere ser resucitado para irse con Cristo? ¿O quiere estar vivo para la segunda venida? Si Cristo le da ese privilegio de estar vivo para la segunda venida en esos tiempos finales, usted puede aceptar a Cristo ahorita y estar ahí con el pueblo cuando se vaya al cielo, cuando venga Cristo por su pueblo. O sea, lo que quiero dar a entender es que usted va a tener la vida eterna si usted acepta a Cristo ahorita. Aunque muera mañana en un accidente de carro, usted va a resucitar porque es una promesa. El que sea fiel hasta el fin, ese será salvo, dice Mateo 24. Y también lo dice en esta hermosa carta de que estamos leyendo de la iglesia de, ¿cómo se llama? De la iglesia ¿cuándo estamos? De la Esmirna, ¿verdad? Como dice, el que persevera hasta el fin, ese es el que venciere. Mira lo que dice, el que venciere no recibirá daño de la muerte segunda. Quiere decir que si usted vence, que si usted acepta a Cristo ahorita como Salvador personal y usted sigue fiel, pase lo que pase, venga viento, venga tribulación, y sea fiel, y porque usted está enamorado de Jesús, usted está enamorado de Jesús y es fiel hasta el final, usted no va a morir otra vez. A resucitar, no va a volver a morir. Pero si usted muere sin Cristo ahora o mañana, que Dios no lo permita, y no está salvo usted, o sea, no tiene a Cristo en su corazón, usted va a resucitar, pero solamente para ser juzgada y volver a morir en el juicio, en el último juicio después del milenio. O sea, hermanos, quiere decir que la segunda muerte sí lo va a vencer a usted, porque murió sin Cristo. Quiero invitarle a aceptar a Cristo como su único salvador personal. Discúlpeme, me estoy tratando de expresar que en Cristo Jesús tenemos la vida eterna. Voy a orar por ti, ¿verdad?
quiero orar por ti y por todos los que quieran aceptar a Cristo en este momento. Y luego de una vez voy a hacer la oración de cerrar este culto. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Bendice a los que se arrepienten de sus pecados, que ha hecho yo el llamado a que se arrepientan de sus pecados, Señor. Y si hay alguno ahorita escuchando este tema y se arrepiente de sus pecados porque quiere entrar al cielo, pues Señor, perdónalo, Padre Santo. Y que Él, tú sabes leer mente y sus corazones, Señor. Y si Él de corazón ha pedido perdón, pues o sea, tú lo perdonas a Él. Y si Él confiesa con su boca que tú eres el Señor y Él confiesa sus pecados, tú eres fiel a perdonarlo. Perdónalo, mi Cristo. Perdóname a mí también, Señor, que en veces uno, aunque estemos ya en la salvación, aunque tenemos Cristo en nuestra mente, en nuestros corazones, tenemos todavía un poco de defectos. Que eso, dice el Señor, que va a quedar en la tumba a resucitarnos. Señor, yo oro por cada miembro de nuestras iglesias, Señor, que están dormidos, que despierten. Oro, Señor, por cada oyente de YouTube, Señor, que si tiene necesidades, concédeles necesidades. O sea, si necesita trabajo, si está enfermo, puede sanarlos y también consigue los trabajos que necesitan o recursos que necesitan para sobrevivir. Bendice a los pobres, bendice a los enfermos, bendice a toda la familia en Cristo Jesús. Te lo pido. Amén. Ya estoy un poco cansado, por eso estoy un poquito así. Ya es hora de irse a dormir y gracias por estar con nosotros. Vamos a despedir con este canto, el himno número 107.2, El Rey que viene. Gocémonos en el nombre de Jesús. El Rey que viene siempre está, el mismo que la construyó, mas solo viene esta vez, por los que rescató. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. De su venida de señales muchas por doquier, y pronto el alma eternal podrán los pueblos ver. Cerca está, a las puertas mismo llegará. Viene presto, a las puertas llega ya. Pues yo contemplo observar aquí las muchas seguirán, buscando buen Salvador, eterno fin tendrá. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Entonces presto será la tierra nueva y eterna, la muerte nunca entrará, pues todo es inmortal. Cerca está, a las puertas mismas llega ya. Viene presto, a las puertas llega ya. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Cristo Jesús.
Gracias por estar con nosotros y Dios te bendiga. Y acompáñanos al siguiente video, que es la parte 2 de este tema que estamos analizando de las cartas de las iglesias. Dios te bendiga y Dios te me guarde.